Hola, soy Luis Ángel Tillechea y en este video vamos a resolver el problema 5.4-14 de la serie de ejercicios de Thevenin y Norton. Bueno, entonces el circuito que tenemos en esta ocasión, vamos a comenzar de aquí, vamos a comenzar todo de aquí. Este es el circuito que tenemos. Como pueden ver, tenemos 4 resistencias ya definidas y una resistencia de una variable R que como podemos ver está conectada entre las salidas A y la salida B. Entonces esta resistencia al final vamos a juntarla con la resistencia de Thevenin para ver cuál es su valor, ¿no? Al final, ya que lo hagamos, y también nos están dando el dato que por ella está circulando una corriente de 1/4 de ampere, ¿no? 0.25 amperes. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a sacar igual el voltaje de Thevenin, y en esta parte vamos a sacar la corriente en corto para así poder sacar la resistencia de Thevenin y saber cuál es este valor al final, ¿no? Que es el que nos está pidiendo el problema. Lo primero que vamos a hacer en este caso es sacar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de A a B, ¿no? Entonces vamos por acá abajo y aquí lo tenemos planteado, como pueden ver. Es el voltaje de A a B en esta parte del circuito. Poniéndolo así, podemos ver que de esta manera esta resistencia y esta resistencia están en serie, están entre los mismos nodos. E igual estas dos resistencias, esta de 40 y esta de 10, por lo que podemos sacar una resistencia equivalente de aquí y una resistencia equivalente de acá, ¿no? Con tal de ver cuál es la corriente que pasa por las dos, para así poder sacar los voltajes que hay entre cada una, ¿no? Bueno, de esta manera lo vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a sumar 20 más 20, nos va a dar resistencia equivalente. Como aquí lo pueden ver, ya tenemos los 40 aquí. Hemos adelantado un poquito de trabajo, pero igual estamos explicando. Y aquí vamos a hacer los 40 ohms más los 10 ohms, nos va a dar los 50 ohms, ¿no? Entonces ya tenemos nos queda este circuito, que es lo más reducido que tenemos en este caso. Y como pueden ver, estas dos están en paralelo. Podríamos sacar una resistencia equivalente, pero pues ya no es necesario, no están entre los mismos nodos, y podemos dividir entre el voltaje entre las resistencias para ver cómo se comporta la corriente en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como pueden ver, aquí tenemos la batería que va de mayor a menor potencial. Entonces en este caso va en sentido horario la corriente, y para sacar la corriente que va por aquí nada más vamos a dividir el voltaje entre la resistencia de ahí. Entonces para sacar la I1, digamos I1, esto va a ser la I total, y por acá también va a salir la I total. I1 va a ser igual a 40 volts, perdón, entre 40 ohms, vamos a ponerlo más a la derecha. La I1 va a ser igual a 40 volts entre 40 ohms, es decir, I1 es igual a 1 ampere. De igual manera sacamos esto, entonces por aquí va 1 ampere. Y bueno, de igual manera vamos a sacar la I2, que la I2 va a ser igual a 40 volts entre 50 ohms, que pues nomás lo dejamos expresado así, ¿no? Van a ser 4/5 de ampere o 0.8 ampere. Vamos a dejarlo como 4/5. 4/5 de ampere circulan por aquí, ¿no? Circulan por aquí. Entonces vamos a retroceder a este. Entonces ya sabemos que por todo este cable va a circular una corriente de 1 ampere. Entonces podemos sacar los voltajes de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a multiplicar. El voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad. 20 por 1 nos va a dar 20 volts en el sentido de la corriente de mayor a menor potencial, y 20 por 1 otra vez nos va a dar otros 20 volts de mayor a menor potencial. Ahora, por este cable de acá está circulando la corriente de 4/5 de ampere, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 4/5 por las resistencias. 4/5 por 40 nos va a dar el voltaje de esta resistencia, que va a ser 4/5 por 40, nos da 32 volts de mayor a menor potencial, y 4/5 por 10 nos va a dar 8 volts de mayor a menor potencial. Entonces de esta manera ya tenemos los voltajes y sabemos las corrientes. Entonces, como pueden ver aquí, la corriente total, aunque no es necesario saberlo, va a ser de 1.8 amperes, ¿no? 1.8 amperes. Y pues por aquí entran 1.8 amperes, los mismos 1.8 amperes están entrando a este camino aquí, se dividen. Bueno,
Ya sabiendo esto, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje acá abajo o acá arriba para ver qué voltaje tiene que haber de aquí a aquí para que se pueda cerrar este circuito y saber el voltaje Thevenin. Vamos a aplicarlo entonces. Por ejemplo, vamos a comenzar en este circuito cerrado, ¿no? En este circuito cerrado que vamos a poner aquí en el sentido horario. De aquí para acá vamos a tener menos 20 volts más el voltaje Thevenin. No estoy mostrando, más el voltaje de Thevenin, ok, más los 8 volts. Eso tiene que ser igual a 0, es lo que sabemos, ¿no? La suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0, ok. Menos 20 más el voltaje de Thevenin más 8 tiene que ser esto. Entonces comenzamos a desarrollar. Aquí nos va a quedar menos 12 volts más el voltaje de Thevenin va a ser igual a 0. Entonces el voltaje de Thevenin en este caso va a ser 12 volts. Ok, ya lo conseguimos. El voltaje aquí va a ser 12 volts en este sentido y lo comprobamos. Menos 20 más 12 menos 8 más 8, 0. Igual lo podemos comprobar aquí en este circuito cerrado. En este caso va a ser 20. Ok, 20 más 12, 32 menos 32, 0. Y al revés también, más 32 menos 12, 20 menos 20, 0. Entonces ya se cumple aquí toda la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces pasamos a sacar lo siguiente, que sería la corriente en corto, ¿no? Que sería poniendo en este caso las salidas en un corto. Vamos a sacar la corriente en este sentido. Y pues vamos a comenzar a hacerlo, ¿no? Entonces de esta manera, poniendo de esta manera el circuito, es un circuito totalmente diferente. En este caso podemos ver que este y este, en este caso van a estar en paralelo. Estos dos y estos dos también. Entonces vamos a sacar una resistencia equivalente en paralelo de cada uno de los dos. Que pues aquí ya tenemos dibujado el circuito. Entonces esta resistencia va a ser igual al inverso de la suma de los inversos, ¿no? 1 entre 20 más 1 entre 40 nos va a la resistencia, que en este caso va a ser de 1 entre 20 más 1 entre 40. Esa resistencia va a ser 40 treintaavos de ohms, 40 tercios, 40 tercios de ohms. Ok, y esta resistencia va a ser igual a la suma de estos dos, ¿no? El inverso de la suma de los inversos, porque están en paralelo. Va a ser 1 entre 20 más 1 entre 10, 20 tercios. Ok, 20 tercios lo vamos a expresar. 1 entre 20 más 1 entre 10 nos va a dar 20 tercios de ohm. Entonces ya tenemos las resistencias equivalentes, ¿no? Entonces lo que queremos saber en este caso es la corriente total que pasa por todo el circuito. Podemos ver que estas dos están en serie, entonces la corriente total va a ser el voltaje que tenemos aquí entre la suma de estas dos resistencias, es decir, la corriente total va a ser igual a 40 volts, vamos a ponerlo así, entre 1 entre la suma de estos dos, 40 tercios menos 20 tercios nos da 60 tercios. 60 tercios, entonces vamos a hacer, ¿no? Puede ser 4 por 3 entre 60. 4 por 3 entre 60 nos va a dar 2 amperes. 2 amperes puede ser la ley de la tortilla, ¿no? 4 por 3, 120 entre 60, 120 entre 60 nos da 2, entonces 2 amperes. 2 amperes sería la corriente total que va por todo este circuito. 2 amperes que va por aquí, ¿no? Entonces, de esta manera, como sabemos que van 2 amperes, podemos sacar los voltajes de esta resistencia equivalente, que sería pues estas dos, y el voltaje de esta resistencia equivalente, que sería de estas dos, para de esta manera aquí sacar cómo se comportan las corrientes, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar de color para que se note más. Tenemos 2 amperes, entonces el voltaje va a ser aquí resistencia por corriente, 40 tercios por 2 nos va a dar que de aquí a aquí, perdón,
de aquí a aquí va a haber 80 tercios de volts de mayor a menor potencial. Ahora vamos con el otro paso. El voltaje de aquí a aquí pues va a ser el mismo voltaje de aquí a aquí, que va a ser 2 amperes por los 20 tercios. Entonces estos 20 tercios por 2 nos va a dar 40 tercios de volts de mayor a menor potencial que hay en estas dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Entonces de esta manera sacamos las corrientes. Va a ser voltaje entre resistencia. Entonces vamos a sacar la corriente que va por aquí, 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 la corriente que va por aquí. Como sabemos que es de mayor a menor potencial, entonces todas las corrientes van a ir sabemos ya los sentidos de las corrientes, en este sentido, en este sentido, en este sentido y en este sentido, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasa. Vamos a sacar primero la corriente de esta resistencia. Va a ser 80 tercios entre los 20, que nos va a dar 1600. Ok, vamos a hacer esto. A ver, 80 tercios, no tiene que ver lo mismo igual. Entre 20, 4 tercios. 4 tercios. Sí, lo he expresado mal. 4 tercios de amper van por aquí. Recuerden que la corriente total es de 2 amperes, entonces 2 amperes entran por aquí, ¿no? Y 2 amperes tienen que salir por aquí. Lo podríamos deducir, ¿no? Entonces, como son 4 tercios, se van para acá. Para completar los dos, por este camino se tendrían que ir los 2 tercios faltantes. 2 tercios de un tercio faltantes, mismos 2 tercios que entrarían aquí. Igual lo vamos a comprobar, ¿no? Sería 80 tercios, igual el voltaje de aquí a aquí, entre 40, pues nos da esos 2 tercios. Ahora lo hacemos de aquí a aquí, van a ser 40 tercios entre 20, es decir, 2 tercios de amper tenemos de aquí a aquí, por esta resistencia. ¿Okay? Y por este camino, entonces vamos a tener 40 tercios entre 10, 4 tercios, entonces de aquí a aquí tenemos 4 tercios de amper. Muy bien, ya teniendo estos datos podemos deducir lo último, que sería la corriente de aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta la ley de Kirchhoff de voltaje en este nodo. A este nodo están entrando nada más 4 tercios, entonces por ley de Kirchhoff lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, como están saliendo 2 tercios nada más por aquí, faltan otros 2 tercios que se tienen que ir a fuerzas por la corriente en corto. Eso quiere decir que nuestra corriente en corto sería igual a 2 tercios de amper. Esos mismos 2 tercios de amper entrarían a este nodo, se sumarían con estos 2 tercios de amper y saldrían los 4 tercios de amper que están pasando por aquí. Y así ya tenemos nuestra corriente en corto, ¿no? Lo único que nos faltaría es el final. Sacamos la resistencia de Thevenin, que va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Resistencia en corto está diciendo corriente en corto, que es igual al voltaje de Thevenin, que nos quedó 12 volts, entre la corriente en corto, que es 2 tercios de amper. Eso nos va a dar 12 entre 2 tercios es igual a 18 ohms. Vamos a tener que es nuestra resistencia de Thevenin. Entonces ya al final escribimos dibujamos el circuito equivalente de Thevenin. Tenemos la batería que es de 12 volts. Nos va a quedar aquí nuestra resistencia de Thevenin, que nos quedó 18 ohms. Vamos a tener aquí la salida 1 y la otra salida. Y como podemos ver aquí en este primer dibujo, tenemos una resistencia entre las dos salidas. Una resistencia entre las dos salidas que la vamos a dibujar. Esta resistencia R nos dicen que pasa un cuarto de amper por aquí, o 0.25. Un cuarto de amper por aquí. Entonces, sabiendo esto, tenemos que deducir cuál es nuestra resistencia R. Entonces lo vamos a hacer, ¿no? Entonces sabemos que la corriente que pasa por aquí tiene que ser un cuarto. Entonces la corriente que pasa, entonces podemos decir esto: un cuarto va a ser igual al voltaje total, al voltaje que tenemos aquí, entre la suma de estas dos resistencias, ¿no? Entonces va a ser 18 más R. Entonces nada más vamos a
a encontrar R. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a despejar R. Va a ser 18 más R. Esto va a ser igual a... Estos 4 para acá pueden pasar multiplicando. Entonces va a ser 12 por 4. Y nos quedaría entonces... Aquí nos quedarían 48 y estos 18 pasaría negativo, entonces R terminaría siendo 30 ohms. Este sería nuestro valor de R aquí y esta R que está entre estas dos salidas, 30 ohms. Y de esta manera terminaríamos este problema, ¿no?